8 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor José de la Gasca, exministro de Gobierno. Lo invitamos para hablar temas de interés en la coyuntura, el fin del paro esta semana, la gestión institucional de la Policía de Fuerzas Armadas. También queremos hablar de la próxima consulta popular, domingo 16 de noviembre, en donde hay 3 preguntas de reforma parcial de la Constitución y la convocatoria a una asamblea constituyente, si los ecuatorianos están a favor o no. Quisiera empezar por el tema de la paralización. Y aquí hay que decirlo, ¿quién ganó y quién perdió? Perdió todo el país. ¿Quiénes ganaron? Nadie, porque regresaron a sus comunidades ¿con qué? Con nada, con los palos y las piedras, no sé. ¿Cuál sería la evaluación de lo que ha sido estos 30 días, de la paralización indígena parcial, especialmente en Imbabura? Buen día, exministro José de la Gasca. Querido Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo a usted y a su audiencia. Yo coincido con usted, aquí perdimos todos los ecuatorianos, aquí se perdieron vidas humanas. Perdió el trabajo, perdió la gente que quería trabajar, perdió la unidad territorial. No sé quiénes ganaron, no sé si el crimen organizado ganó, no sé si la minería ilegal ganó, no sé si los comercializadores o los traficantes de combustible ilegal ganaron, pero creo que aquí el gobierno plantó cara. El movimiento indígena mostró su resistencia, pero no pudo doblegar al gobierno. No pasó lo que hemos estado acostumbrados a ver, lo que otros gobiernos permitieron que suceda. Este gobierno no lo permitió, este gobierno supo tomar las riendas del conflicto, supo navegar en aguas turbulentas, tomó la decisión y la mantuvo. Es claro, la factura la pagamos todos los ecuatorianos, Miguel. Eso hay que entenderlo. Y días duros tuvieron toda la provincia de Imbabura. Hoy los ecuatorianos debemos ser solidarios con ella. Hoy debemos de pagar la factura a todos, pero ser solidarios. Aquí hablar de ganadores y vencedores creo que no es oportuno. Creo que el movimiento indígena, quizás por sus luchas, por la reivindicación de sus luchas, salió a protestar. Creo que en el camino eso se transformó. Creo que se salió de control, creo que inclusive el propio movimiento indígena no estuvo completamente convencido ni unido. Creo que hoy las fisuras dentro del movimiento indígena son evidentes, ya venían siendo evidentes, ya se veía el desgaste, pero creo que esto ha acelerado inclusive los liderazgos internos o dentro del propio movimiento indígena. Yo creo que hoy ya debemos dejar eso atrás, no para no aprender de las lecciones. Aquí debe haber justicia, aquí deben haber responsables, aquí si hubo excesos hay que sancionarlos, pero creo que ya tenemos que entrar en una reconciliación nacional, Miguel. Creo que el Ecuador, los ecuatorianos estamos pidiendo desde hace rato una gran reconciliación nacional y creo que el momento de la consulta popular, donde sobre todo la pregunta de consulta popular, donde nos devuelven la soberanía a los ecuatorianos, donde nos permiten apostar por un futuro diferente, por un futuro donde podamos reconducir nuestros destinos para los días que vienen, para enfrentar las crisis actuales. Definitivamente es una oportunidad en democracia, en soberanía, que los ecuatorianos debemos aprovechar, y quienes piensen distinto también. Estos son los canales democráticos para poder expresar el disenso, para poder inclusive abogar en contra del proyecto que ha lanzado el presidente. Pero aquí no confundamos que la consulta popular haya sido propuesta por el presidente significa que la nueva constitución sea del presidente y no de los ecuatorianos. Aquí el proceso constituyente y la nueva constitución es de los ecuatorianos, para los ecuatorianos y por todos los ecuatorianos, y aquí es donde debemos involucrarnos. Inclusive a usted lo invitaron, y creo que la cosa debe ser pensada en que todos los ecuatorianos tenemos mucho que aportar desde donde estemos, no solamente quienes ocupen una curul en la Asamblea Constituyente, de ser el caso, que creo fervientemente que será, sino desde todos los sectores, de la academia
desde los distintos movimientos sociales, desde la sociedad civil, desde las personas que defienden la naturaleza, desde los mismos grupos indígenas, desde la parte de las personas que ocupan y defienden nuestra seguridad, nuestra fuerza pública. Todos los ecuatorianos tenemos que sentarnos a la mesa en esta reconciliación y escribir esas páginas, porque no se trata, Miguel, de que sea como en el 2008, que una clase política ya vino con un libro bajo el brazo y lo puso en un proceso constituyente y lo pusieron y aprovecharon la mayoría la coyuntura política de ese momento. Y después nadie más pudo gobernar y el Ecuador se volvió ingobernable, Miguel, y usted y yo lo sabemos y los ecuatorianos lo sabemos. Esa constitución sirvió solamente para que un grupo gobierne y todos los demás estén sumidos en lo tumultuoso que resulta manejar 5 instituciones, 5 funciones sin una institucionalidad, con una justicia corrompida, sembrando el clima para que este Ecuador que tanto amamos se convierta en un narcoestado, tener ese riesgo. Entonces las cosas tienen que ser cambiadas de raíz. El Ecuador no puede ser un Ecuador al garete, no podemos ser náufragos los ecuatorianos de nuestro destino, por el contrario, tenemos que mojarnos el poncho y sumar. Doctor José de la Gasca, ¿qué implica lo que usted ha planteado hoy, la reconciliación nacional? ¿Cómo lograrlo esto? Con diálogo, con inclusión, con reconocimiento de las diferencias, con justicia, no con impunidad, con justicia. Sentarnos a la mesa todos, saber que los ecuatorianos, que el país se lo componen los 18 millones de ecuatorianos, que esta mirada la tengan los que están en el grupo entre comillas de mayoría y los que están en los grupos entre comillas de minoría. Aquí nadie se impone a otros, aquí vivimos por leyes, aunque estemos en una democracia constitucional que ha servido para poner las cosas patas arriba, Miguel, patas arriba, donde tenemos que llegar a excesos en la realidad normativa, judicial y política, de tener que ver cómo pasan cosas tan incomprensibles y tan absurdas, como que un alcalde al momento de ser detenido, Miguel, el alcalde de Pujilí, usted se recordará, que al momento de ser detenido por la fuerza pública, él se declara mujer, y toda la justicia y todos los jueces tienen que mandarlo a un centro de detención de privación de mujeres, siendo hombre. Esas cosas son a las que ha llevado esta Constitución que, repito, puso las cosas al revés y permitió que pase de todo, menos que seamos una cultura de paz libre de corrupción. Por el contrario. ¿Y cómo convocar si se necesita una reconciliación nacional, un diálogo que sea inclusivo? ¿Cómo convocar todos los sectores para que se depongan de alguna manera figuradamente las armas y se pongan a trabajar por el país? Vamos a ver, veamos. Hoy vamos a tener una cita los ecuatorianos el 16 de noviembre para decidir sobre nuestro destino, sobre nuestro futuro político. Eso es una oportunidad que el presidente sorteó, que el presidente nos puso por delante, apostando un capital político y sorteando las dificultades del poder constituido, de la Corte Constitucional, por refrenar esa iniciativa. Finalmente tenemos esa oportunidad. Quienes estén en desacuerdo, que hagan lo que en democracia corresponda. Y veamos quién gana, y veamos qué votamos la mayoría de los ecuatorianos. Pero como estoy convencido que los ecuatorianos estamos cansados de la realidad que tenemos, de la falta de gobernabilidad, de la justicia que no funciona, de que aquí un delincuente tenga más derechos o igual derechos que una mujer embarazada que un niño, cuando ya podamos poner las cosas y decir, sí, vamos a una nueva constitución, aceptemos las reglas del juego y nos involucremos todos. Aquí no se trata que una vez que ya se dijo que sí a la constituyente, no, ahora vamos a volver a hacer lo que siempre hacemos, vamos todos a monopolizar y vamos a coger la asamblea, vamos a capturar la asamblea constituyente como se capturaba la Asamblea Nacional, como se han capturado las instituciones para que los partidos políticos y los políticos hagan prevalecer el interés particular sobre el interés nacional. No, aquí se trata de que hoy los ecuatorianos busquemos el interés nacional, que la clase política madure y entienda que aquí no nos pueden venir a poner a cualquier pirata para que llegue a la Asamblea Constituyente. Aquí tenemos que escoger a las mejores personas, los mejores perfiles, a los patriotas, las personas que se involucren para escribir las páginas para poder vivir en un país que atienda las necesidades y los desafíos actuales y que nos lleve a una sociedad de paz. ¿Quién debiera tender la mano para ir a esta reconciliación nacional? Todos. Ya la mesa está servida, Miguel. Ya es cuestión de sentarse. Aquí nadie puede excluirse. Porque el proceso es de los 18 millones de ecuatorianos, de nuestros migrantes, de nuestros indígenas, de todos. De la clase política, del ciudadano de a pie. Todos debemos participar. Aquí la mesa está servida, la mesa está puesta para que vengamos todos a participar. De eso se trata.
Ahora, ¿Quién debe tender la mano primero? Todos. El presidente ya tendió la mano. El gobierno ya tendió la mano poniéndonos la oportunidad. Ahora todos tenemos que acogerla. y una reconciliación nacional, un diálogo sin imposiciones, sin condicionamientos. No cabe eso. No cabe. Y creo que hoy, si algo hemos aprendido de estas lecciones del paro, es que la imposición no cabe. Que cuando tenemos reglas claras en democracia, donde la mayoría ha escogido un presidente, ha escogido un gobierno, para que dirija la política económica, para que tome decisiones, y lo hace, pues. Tenemos que ser claros que el presidente de la República ha tomado decisiones bastante complicadas, ha tomado bastantes desafíos. La constituyente es una, la eliminación del subsidio del diésel es otra, la reducción, la reducción, por ejemplo, de la burocracia, en muchos casos, de la reorganización del aparato del Estado, lo que supone eso en impopularidad. Sin embargo, toma las decisiones porque para eso la escogimos, no para que esté sentado calentando el puesto viendo cómo pasa el tiempo y que el Ecuador se vuelva cada vez más ingobernable o se suma más en las crisis. Y mientras tanto nos dibujen y nos proyectemos hacia un narcoestados, no. Entonces, creo que hoy la oportunidad la tenemos, vamos a escribirla. Ahora, a propósito de lo que señalaba la consulta popular del domingo 16 de noviembre, hablemos de las 3 reformas parciales. La una, se torna necesario e indispensable la reforma al artículo 5 de la Constitución que permita la ayuda militar extranjera en las bases ecuatorianas. Sí, claro. Uno de los ejemplos de las cosas al revés es que en lugar de buscar luchar contra el flagelo del crimen organizado transnacional, hoy también terrorismo, solos, como un compartimento estanco, en lugar de buscar hacerlo con toda la comunidad internacional, con la mayor cantidad de países que también luchan contra el mismo fenómeno y que saben que es transnacional, nosotros en lugar de abrirnos nos cerramos y pusimos candado para que nadie venga a ayudarnos. Y la ayuda que teníamos la botamos. ¿En qué cabeza, por Dios? A cuenta de defender la soberanía, lo que hicimos fue perderla. Lo que hicimos fue perder la soberanía sobre nuestras costas. Lo que hicimos fue abrir una ruta viva del narcotráfico para que toda la droga que se produce en la región, en los países vecinos, busque cómo llegar a la frontera marítima a través de nuestro país, creando todas las redes de narcotráfico, sembrando los carteles del narcotráfico aquí. Hoy creo que se abre esa oportunidad, los ecuatorianos tenemos la oportunidad para desechar ese candado, ya lo hicimos una vez, ahora tenemos que refrendarlo y permitir esa conexión, esa coordinación, esa cooperación que el país y el mundo necesita. Tenemos que abrir las puertas del Ecuador para la cooperación internacional y enlazarnos con los demás países en un mismo idioma, no estar, repito, como una isla, no de paz, sino más bien de impunidad. Eso no puede pasar. Es decir, el pueblo ecuatoriano debiera aprobar esta pregunta que absolutamente, facilite. Absolutamente, si los ecuatorianos estamos viendo que el problema principal que tenemos es la inseguridad, tenemos que ir a votar sí de cabeza, con las dos manos, pues. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Buscando que los países, no solamente los Estados Unidos, los países puedan ver en el Ecuador la oportunidad de una cooperación seria. No con la cantidad de cortapisas, de limitantes, repito, que a cuenta de supuestamente defender la soberanía nos la perdimos. Hoy creo que los ecuatorianos podemos, al menos, hasta que, si es que triunfa el proyecto de ir hacia una nueva constitución, en los cambios actuales los necesitamos. La otra pregunta que es importante también, que ha estado en debate, es sobre el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas. Se plantea el fin de este financiamiento para la proliferación de partidos, muchos de ellos que se han prostituido y que se han tornado en empresas electoreras. Exactamente. ¿Cuál es el desafío de aprobarse con esta pregunta? Miguel, ¿hasta cuándo los ecuatorianos nos pagamos la factura de la vanidad de los políticos? ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que pagar la ineficiencia de los políticos? ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que pagar el clientelismo y la corruptela de los partidos políticos y de las tiendas políticas que se convirtieron en eso, en partidos de alquiler, en movimientos de alquiler? ¿Hasta cuándo tenemos que ser los ecuatorianos los que financiemos esas cosas, esas vanidades? El que quiere celeste que le cueste. Si usted quiere ser político porque usted cree que tiene la oportunidad, hágalo, pero que no nos cueste a nosotros, pues. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos tenemos que pagar la sábana, Miguel? La sábana en la que se convertía la papeleta electoral con 15 candidatos.
Por Dios santo. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo. Lo pusimos en esa constitución al revés. Creamos esos mecanismos de supuestamente participación horizontal para todos. Y tenemos candidatos del presidente de la República que no llegaron ni al 1%, Miguel, y que le cuesta al Estado. Eso es lo que debe de cambiar. Eso es parte de la política que creo que este gobierno ha tomado, que es claro que este gobierno ha tomado, de reconducir y de hacer eficientes los recursos del Estado. De no andar financiando tonterías como esas. Ahora, la alternativa se ha argumentado, no financia el Estado, y simplemente van a venir los dineros calientes que auspicien candidaturas, y que esto no es nuevo. Un consejero en el CNE, Luis Verde Soto, lo denunció hace años, habiendo el financiamiento del Estado. Ahora, sin financiamiento, ¿no puede esto patrocinar el que se involucre recursos mal habidos? Que alguien me diga si hoy no está pasando, pues. Que alguien me diga hoy si aún con la llave abierta del Estado, pagando las candidaturas, financiando, repito, esa ineficiencia en la política, si no están ingresando también los dineros sucios del narcotráfico, de la minería ilegal y del crimen organizado a las elecciones, sobre todo en las elecciones seccionales. ¿O usted cree que no tenemos alcaldes que son puestos por los narcotraficantes? ¿Usted no estamos viendo los ecuatorianos cómo el gobierno está luchando para recuperar las competencias porque han entregado en algunos municipios las instituciones de control de tránsito al narcotráfico? Acabamos de ver allanamientos, vimos lo que pasó en Manta, vimos lo que pasó en Durán, vemos lo que está pasando en Guayaquil. O sea, que nosotros no nos vengan a decir que con eso solucionaron el problema de los dineros calientes y los dineros sucios. No, la calentura no está en las sábanas ahí, Miguel. Ahí lo que tenemos que hacer es reconducir los recursos y poner controles para que no se meta el dinero sucio y para que los ecuatorianos podamos saber que cuando estamos votando por un alcalde, no estamos votando por un narco, pues. Lo que tenemos que ver es, necesitamos seguir fortaleciendo la inteligencia financiera, para que podamos los ecuatorianos saber. Pero ahí está, cuando tuvimos la ley de inteligencia, vea lo que pasó. Entre comillas, no resistió la constitucionalidad según la Corte, y la tumbaron, o la suspendieron. Entonces, aquí, repito, en el Ecuador al revés necesitamos esos cambios, y yo creo que parte de eso es que se eliminen esa subvención a la ineficiencia que ha significado que el Ecuador vote tanto dinero en carreras políticas de gente que vende los partidos o que no representan democráticamente ni al 1%. La otra pregunta tiene que ver con la reducción del número de asambleístas que ha ido creciendo. Recuerdo cuando se volvió a la democracia, año 79, había 69 legisladores entonces. Luego se fue subiendo 100, 137 y ahora 151. La propuesta es reducir a 73 asambleístas. ¿Cuánto se gana con esto? Muchísimo. En ese estado paternalista, sobre todo que se creó en el 2008, donde se quería dar cama a todo el mundo, pero no nos alcanzaba la sábana para arroparnos. Obviamente, pues donde la plata salía, usted hacía un hueco en el piso y salía plata, o donde sea, por el alto precio del petróleo y demás. Usted tenía pues que había el estado obeso, era la receta perfecta del caos, pues, ¿no? Entonces, todo se hizo más grande. Inclusive los aparatos o las instituciones democráticas metieron asambleístas y en los mecanismos y más asambleístas y más asambleístas. Menos es más. La mayor representatividad no está en el mayor número, sino en la mejor forma de escogerlos, en que trabajen de verdad. Estamos viendo, por si acaso, en todas las tiendas políticas, ¿eh? En todas las tiendas políticas se cuecen habas de gente que de verdad va a calentar el puesto o a hacer show. Entonces, tanto me molesta a mí eso, que yo no jamás he estado de acuerdo, y creo que los partidos tienen que mejorar. O sea, aquí es la responsabilidad política de los partidos, que no hemos nosotros podido contrastar. Y hoy, por lo menos estamos recortando eso, repito, en un afán de tener eficiencia. Me parece que eso viene bastante bien. Lo que usted dice, en la actual asamblea, no vamos atrás, que han terminado con una bajísima popularidad. En esta administración incluso ha habido asambleístas sancionados, incluso del movimiento oficial, porque no han contribuido. O porque hacen, perdónenme la expresión, tonterías, pues. A mí no me parece que es sensato andar dibujando en medio de una sesión de fiscalización, pues. O sea que está bien para, no sé, pues en el recreo del colegio, pero las cosas son serias en la democracia.
Y así tantas otras personas que van a la asamblea a andar queriendo bailar, a proponer el día del bizcochito. Todas esas cosas no hacen sentido, por eso la asamblea tiene el desprestigio que tiene. Y de lo que se trata es de recuperarlo. Y pienso yo que con una mejor redistribución de los recursos, con una reorganización de la estructura, del tamaño de la asamblea, pues puede contribuir a eso. Que no esté aquí cada persona queriendo cumplir un sueño de ir a sentarse en una curul para tener sus 5 minutos de fama. Para eso no es la política. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia al doctor José de la Gasca, ex ministro de Gobierno. Muy amable. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo, saludos. Muy amable, buen día. 8:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo con la doctora Estefanía Macías, analista política y de Buró Estratégico. Aportes importantes para hablar sobre la coyuntura en el Ecuador. Este fin de semana, viernes 24, sábado 25 y domingo 26, en RM te llevas calzado por $19.90 en todas las secciones hasta agotar stock. Y no te preocupes, porque además paga todo desde enero. Las mejores